Las paredes del apartamento eran demasiado delgadas para lo que callaban. Julián lo notó el primer día. Bajo el murmullo de las tuberías viejas, latía un ritmo que no pertenecía al agua. No le dio importancia, se mudaba solo, con un contrato breve y la costumbre de corregir textos de noche. Elvira, la dueña, le entregó las llaves con una advertencia que creyó ironía. Si escucha algo a las 3, no conteste. A esa hora las paredes prueban nombres. La frase se le quedó prendida como el olor a pintura barata. La primera semana pasó entre cajas, café recalentado y la radio antigua encendida al mínimo para espantar la sensación de cueva. Nada de fantasmas, solo electricidad y un edificio que respiraba por sus grietas. Aún así, cada madrugada, alrededor de las 3:03, el apartamento parecía encogerse 1 centímetro. Un apretón ligero en las sienes marcaba un compás ajeno. La segunda semana apareció el roce, no un golpe seco, un trazo paciente a la altura exacta de su oído, como dedos pasando por el otro lado del tabique. Una noche, vencido por la curiosidad, golpeó 2 veces con los nudillos. El silencio respondió con un tercer toque, más largo, casi amable. Retiró la mano como quien se quema con hielo. Encendió todas las luces. Recorrió baño, cocina y el cuarto de trabajo. Quietud obediente. De regreso a la cama, la radio se encendió sola y dejó un hilo de estática que imitaba su respiración. La desenchufó. La estática continuó 3 segundos, que se sintieron prestados. Para distraerse, trabajó. En un manuscrito, encontró una página que no recordaba haber editado. Tipografía distinta, una sola línea. No vuelvas a apoyar la cabeza en la pared, ya te está copiando. El historial no mostraba cambios ajenos. Cerró la laptop. Se rió corto, como se ríe quien no quiere ofender a su propio miedo. Por la mañana, Elvira cobró el depósito. Café en vasos plásticos, charla de caños y de un vecino al que no valía la pena saludar. Antes de irse, ella soltó: algunos no nacen para oír tan de cerca la noche. La puerta se cerró. La frase quedó flotando como polvo al sol. Esa tarde encontró una grieta filosa detrás de la cabecera. Retiró una astilla. Debajo había madera húmeda y un sonido mínimo, un vasito apoyado en una mesa de otra habitación. Tapó con cinta gris. A las 3:03 el roce volvió, más corto, repetido, como si alguien ensayara la forma de una letra. No, dijo él, para sí. La radio encendió sola. Un punto rojo en el living. La había desenchufado. Levantó el aparato. En el vidrio, por la diferencia de temperatura, apareció escrito con un trazo más frío: estoy despierta. Cubrió la radio con una toalla. Amaneció y el edificio recuperó su gramática. Cañerías, puertas, ruedas de un carrito lejano. Decidió combatir la sugestión con luz. Preparó la cena con todas las lámparas encendidas y música en el celular. A las 3:03, el roce atravesó esas defensas. Ya no era cualquier roce, era su cadencia, su vieja manía de tamborilear cuando pensaba. Abrió la ventana. Calle vacía, semáforo cambiando de color para nadie, rumor opaco del río. El teléfono vibró. Notificación sin remitente. No estás solo. Abrió. Desapareció. Armó una lista en su cuaderno. 1. Buscar fugas. 2. Revisar radio. 3. Consultar vecinos. 4. Dormir en el sofá. Escribir le dio pulso habitable. Entonces oyó un susurro nítido, pegado a su oído sin tocarlo. Julián. No contestó. Abrió la ducha, dejó que el vapor cubriera el espejo y escribió con el dedo: ¿quién eres? Durante unos segundos, nada. Luego, desde el otro lado del vidrio, apareció una respuesta lenta, perfecta. Yo.
Cerró el agua, borró con la palma y se quedó midiendo el miedo con objetos comunes: toalla, cepillo, taza de enjuague. No hablaré con lo que no vea, se prometió. Volvió a la cama. La pared lo esperaba con paciencia vieja. Bajo la almohada encontró una hoja doblada, húmeda, la misma letra casi idéntica a la suya. Si respondes, aprenderá tu voz. Si callas, aprenderá tu silencio. De cualquier modo, aprenderá. El día siguiente lo encontró con una culpa absurda. Había soñado con su propio ojo. Lo evitó como se evita una idea peligrosa, pero la imagen lo siguió durante el desayuno, mientras el café hervía y la tostada se ennegrecía sin olor. Trabajó en silencio. A mediodía, el teléfono mostró una notificación sin texto, solo un espacio en blanco que vibró 3 veces y desapareció. No quiso admitir que eso también sonaba a respiración. Compró masilla, pintura y un rodillo nuevo. Tapó el agujero con precisión casi quirúrgica. Lijó, pintó, esperó. Al terminar, la pared recuperó su apariencia de cosa. Era lisa, muda, honesta. Respiró con alivio. Lo tangible curaba. A las 3:03, el apartamento no encogió. Puso música, bebió vino, dejó la radio en un cajón. Cuando se acostó, sintió que algo cambiaba. El silencio era total, como si el edificio lo escuchara por dentro. Alguien movió peso en el piso de arriba. Nada extraño. Cerró los ojos. Entonces, bajo el colchón, un golpe seco, único, vibró hasta su estómago. No se movió. Otro golpe, y después, un roce. Encendió la lámpara. El foco titiló y murió en un hilo anaranjado. En la oscuridad, la radio volvió a encenderse. No debía funcionar, pero allí estaba, con su punto rojo firme como un corazón artificial. Julián se levantó. La estática llenó la habitación. Giró el dial con una lentitud reverente, buscando cualquier sonido humano. Encontró uno. Su propia voz estaba grabada, diciendo: «No vas a aprenderme», con el mismo temblor. Luego, un segundo de silencio y un eco añadido: «Ya lo hice». El vaso en su mano se rompió sin ruido. El líquido se deslizó hasta la radio. El aparato siseó, exhaló un olor a metal mojado y se apagó. Dejó la puerta abierta y pasó el resto de la noche en el pasillo, sentado contra la pared contraria. A la mañana siguiente, el apartamento olía a humedad. En el lavabo había una palabra escrita con gotas: «Sigue». Pensó que era condensación. Limpió con rabia. Trabajó hasta el anochecer, negándose a mirar el muro tapado. Cuando la hora maldita se acercó, apagó todo y se tumbó en el sofá. Cerró los ojos. No ruido, no voces. Hasta que un roce distinto cruzó el aire, el de una lapicera sobre papel. Abrió los ojos. Su cuaderno, el que guardaba en el escritorio, estaba en el suelo. Lo tomó con un temblor involuntario. En la última página, una frase nueva, con la letra exacta que usaba para corregir manuscritos. «No mientas, Julián. Los dos seguimos escribiendo». Tiró el cuaderno a la basura, se vistió y bajó las escaleras hasta la calle. El aire de la madrugada era denso, como si viniera del interior del edificio. Caminó sin rumbo, contando los pasos. Al llegar a la esquina, el celular vibró. No había mensajes, pero la pantalla encendida reflejó un rostro a su espalda. Se giró. Nadie. Volvió a mirar la pantalla. Su reflejo sonreía un segundo después. La soltó al suelo. Regresó al amanecer, temblando de cansancio. En el pasillo, la puerta del vecino del fondo estaba entreabierta. Llamó, sin respuesta. Empujó apenas. Dentro, el mismo plano de su apartamento, los mismos muebles, la misma grieta recién tapada. Sobre la mesa, una radio idéntica a la suya. En el vidrio,
escritas con polvo, 4 palabras. No somos el eco. Retrocedió despacio, cerró la puerta y volvió al suyo. Todo olía a nuevo. La pintura aún fresca, la cama tendida, la radio limpia. En el espejo del baño, sin vapor, un mensaje seco, casi invisible, lo esperaba. Aprender es repetir. Sintió que el aire se comprimía dentro del pecho. Fue hasta el muro, apoyó la palma y murmuró: entonces, enséñame. El golpe de respuesta vino desde dentro, seco, inmediato, perfecto. El ojo volvió a abrirse, y esta vez, cuando lo miró, no se vio a sí mismo. Vio un cuarto vacío, con una silla encendida en mitad de la oscuridad. La silla parecía encendida porque recibía una luz que no tenía fuente. No había lámpara, ni ventana, ni lámparas de emergencia, solo ese cono pálido clavado en la madera, como si la claridad fuese un objeto que alguien hubiese dejado caer desde arriba. Julián no parpadeó. Temía que el guiño rompiera la visión. El agujero no olía a humedad ni a polvo. Olía a cuarto nuevo, a superficie recién pintada, a un comienzo que no admitía historia. Alargando la mano, rozó el borde astillado del yeso. El frío le subió por el antebrazo. Del otro lado, algo imitó el gesto. No un dedo, un borde de aire que tomó la forma de su mano. Se retiró con un sobresalto y la visión no cambió. La silla siguió allí, vacía, bajo la luz que no existía. Enséñame, repitió, porque ya había elegido hablar con lo que no veía. El agujero agrandó su sombra. El círculo no se abrió, pero el cuarto detrás pareció acercarse. La silla, antes lejana, ahora ocupaba casi todo el campo. En el asiento había una libreta negra. La tapa tenía una franja de tela gris, idéntica a las que él usaba para rotular sus cuadernos con fecha. La suya estaba en la basura, aquella no. Julián contuvo el impulso de llamar a Elvira. ¿Qué diría? ¿Que había otra habitación, exactamente igual a la suya, creciendo detrás del yeso? No quería una respuesta práctica. Quería el verbo imposible, desmentir. Apoyó el oído. No oyó el edificio, ni el tráfico, ni el agua. Oyó páginas que se abren con cuidado, como si una mano invisible buscara la mitad exacta del cuaderno. Se dejó llevar. Habló despacio, con esa claridad en la que uno confiesa lo que no planeaba confesar. Anoche pensé que era seco. Hoy pienso que eres intención. El aire respondió con el ruido de una lapicera. Después, silencio. Julián apartó el oído y pegó el ojo. En la libreta abierta había una frase, escrita con letra minúscula muy limpia, desconocida, y sin embargo, íntima. No tapes lo que pide forma. Tragó saliva. Algo de la frase le recordó los primeros talleres donde lo enseñaron a cortar adjetivos, a pelar frases hasta dejarlas sostenerse por sí mismas. Del otro lado, esa voz, si era voz, aplicaba el mismo oficio sobre su miedo. Llevó una silla propia hasta la pared y se sentó frente al agujero, como ante un ojo de cerradura que da a un teatro. Con un gesto casi torpe, introdujo por el hueco la punta de su lapicera. La sintió vibrar en una corriente de aire que no estaba en su habitación. Dibujo a ciegas, un círculo, una flecha, la palabra aquí. Retiró el bolígrafo. La punta estaba húmeda con tinta ajena. Si vas a aprenderme, dijo, que sea escribiendo. Copia esto, no vuelvas cuando no te llamen. En el cuaderno del otro lado, la frase se copió al instante, pero con una inversión exacta en la segunda parte. Vuelve cuando te llame el silencio. La corrección lo desarmó. Consideró romper el tabique, abrir paso, hacer de ese vacío una habitación nueva. Se detuvo. Recordó la advertencia de Elvira. A las 3. No conteste. Miró la hora. 02:41. Un margen. Un corredor entre prohibición y deseo. El teléfono vibró.
Era un audio de un número desconocido. Lo abrió sin volumen y leyó la transcripción automática. Respira conmigo. Cerró los ojos. Obedeció. Inspiró. Sintió que el otro cuarto inspiraba antes. Expiró. Lo escuchó después. La frase de la noche anterior volvió como un clavo que regresa a su agujero. No lo copiaba, lo aprendía, y al aprenderlo, lo llevaba a un tiempo distinto. Adelantar, atrasar, poder. Se levantó y fue hasta la cocina. El vaso que había roto la noche anterior seguía en el suelo, pero las aristas estaban ordenadas como si alguien las hubiese clasificado por tamaño. Los recogió con cuidado, pensando en arqueólogos del futuro describiendo sus hábitos a partir de restos triviales. Dejó el piso impecable, pasó un trapo húmedo y volvió a sentarse frente al muro. En su libreta, la suya, la de la basura, rescatada y limpiada con un celo ridículo. A las 3 en punto, la respiración del otro lado se detuvo. No fue un silencio natural, fue una pausa precisa, expectante, como cuando alguien deja la frase a la mitad esperando una réplica. Julián contuvo la suya. Durante unos segundos, el aire en ambas habitaciones pareció ser uno solo, dividido solo por la delgadez del yeso. El teléfono vibró en el suelo. En la pantalla parpadeó un mensaje que se escribía letra por letra. Ya no somos dos. Sintió la lengua pesada, el cuerpo quieto, un zumbido detrás de los dientes. En la radio, la estática se transformó en un sonido nuevo. Respiración invertida, como si el aire entrara por donde debería salir. El punto rojo empezó a latir. El yeso comenzó a ceder. Una línea fina recorrió la pared desde el agujero hasta el suelo, como una grieta viva. Detrás, el otro cuarto se movía. Podía ver sombras que caminaban sin peso, un destello de luz que parecía venir de abajo. Las manos le temblaban, pero no retrocedió. La línea se abrió hasta dejar pasar un hilo de aire húmedo. En ese soplo reconoció su propio olor: café, tinta, miedo viejo. El sonido al otro lado era un golpe lento, de corazón o de puerta. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. El eco repitió: de mí. Una figura se inclinó desde la grieta. No tenía rostro, solo la forma vaga de su postura. Julián dio un paso. En el instante en que sus dedos tocaron el borde del muro, el aire estalló. La radio gritó un segundo de sonido puro. Cuando la vista volvió, el cuarto estaba vacío. Ni grieta, ni luz, ni figura. Solo la pared, lisa, impecable. Pero algo había cambiado. En el suelo, bajo la lámpara, su libreta abierta mostraba una página nueva. Las letras parecían escritas desde adentro del papel, como si alguien las hubiese presionado desde el reverso. Decía: la pared ya no existe. Elvira golpeó la puerta. Tenía los ojos cansados, el gesto de quien sabe más de lo que dice. Anoche los vecinos escucharon ruido, murmuró. Dicen que parecía que alguien respiraba dentro de las paredes. Julián no respondió. Ella miró el yeso liso, asintió con una tristeza que sonaba a costumbre. A veces la casa repite a quien no sabe callar, agregó, y se fue. Él permaneció frente a la pared, sin atreverse a tocarla. El reloj del teléfono marcó 03.03. El punto rojo de la radio volvió a encenderse, solo un instante, lo suficiente para parpadear una vez y apagarse. Supo que no se había ido, supo que había pasado de lugar. Esa noche, por primera vez, intentó escribir sin corregir. Las palabras fluían como si alguien dictara detrás de su hombro. En el papel, una voz que no era suya trazaba un cierre. Todo muro es una página cuando alguien escucha. Julián apoyó la lapicera, respiró y entendió que el silencio, a veces, es solo una forma de seguir hablando. Apagó las luces. En la oscuridad, el edificio pareció suspirar. La cámara invisible de su mente giró lentamente por el apartamento vacío. La mesa, la radio dormida, el cuaderno abierto, la pared tranquila.
En el aire flotaba un resto de voz, un eco sin dueño, diciendo en bucle: a las 3, escuchamos juntos. Fuera, en el pasillo, un vecino encendió su televisor. El sonido lejano de un noticiero llenó el silencio. Si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿alguna vez sentiste que tu casa te escucha? ¿Has oído un ruido que parecía responderte desde el otro lado? Déjalo en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima que contemos en este canal. Y si esta historia te hizo mirar de otra forma las paredes de tu habitación, comparte este relato, invita a alguien más a escucharlo y suscríbete a Relatos del Umbral. Aquí cada historia respira, cada silencio enseña y cada noche guarda un eco que todavía no ha terminado de contarse. Nos vemos en el próximo relato. Una nueva historia intrigante, oscura y profundamente tenebrosa. Cuando el reloj marque otra vez las 3:03, el umbral volverá a abrirse.